buenos días. Gracias otra vez por estar con nosotros en Mirador Universitario. Hoy con este tema, con esta serie de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me da mucho gusto darle la bienvenida y decirle, como siempre, que es muy importante para nosotros su participación. Este programa se hace en vivo a través de toda la red EduSat y aquí en las instalaciones de la CUAED en Ciudad Universitaria para todo el país. De manera que los invitamos a que se pongan en contacto a través de las diferentes vías de comunicación que en un momento empezarán a aparecer en pantalla, para que usted nos llame, para que usted se comunique vía correo, vía chat, vía Twitter, en fin, vía Facebook, para que se comunique con nosotros y haga con nosotros este Mirador Universitario. Y hoy, bueno, ya como usted lo recordará, la semana pasada hablamos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablamos de la gran necesidad de promover la participación ciudadana y la apropiación de temas como son la ciencia. Y hoy ya nos adentraremos a conocer 3 de los 10 retos que presenta la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Usted lo está viendo ahora en pantalla. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de salud pública y de medio ambiente. Son los 3 temas, pero cada uno de esos temas presenta un reto. Es decir, cuando usted entra a la página de la Agenda Ciudadana va a encontrar estos 10 retos en la página agendaciudadana.mx y ahí va a poder entrar a la información que ofrece cada uno de estos temas para conocer cuáles son los retos. De manera que hoy le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera es la doctora María Amparo Martínez. Ella es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas gracias, Amparo, por estar con nosotros. Amparo ha propuesto el reto y coordina el equipo de trabajo del reto de cambio climático que en un momento vamos a exponer. Muchas gracias, Amparo. También está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica del Seminario sobre Medicina y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, Ángel. El doctor Malaquías encabeza el equipo de trabajo del reto que presenta Salud Pública y que también nos va a presentar en un momento más. Gracias por venir desde Cuernavaca, por acá, librando los tiempos y todo para estar con nosotros. Y también está Mireya Imas, la maestra Mireya Imas. Ella es coordinadora del Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM y ella encabeza el equipo de trabajo que presenta el reto de medio ambiente. Gracias también por estar aquí con nosotros, librar las ferias de pueblo para llegar a tiempo. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos para poder irnos adentrando y que quede muy claro. La información que ustedes van a encontrar en la página de la Agenda Ciudadana es parte de la que vamos a presentar ahora. De hecho, esta cápsula que vamos a ver ahora es la cápsula que presenta el reto de cambio climático. Para que quede muy claro, cuando ustedes entran a la página de la Agenda Ciudadana, tienen la opción de elegir hasta 3 retos. Es decir, de los 10 que se presentan, cuáles son los 3 1 o 3 que les parecen los más importantes para que esto se convierta finalmente en un ranqueo, en una estadística, en un sondeo que nos muestre cuáles son las prioridades que la ciudadanía considera. Si te parece, Amparo, bueno, estamos viendo ahora la página de la agendaciudadana.mx. Vamos a ver rápidamente lo que presenta el reto de cambio climático. De acuerdo. Muy bien. ¿Aún es posible hacer algo ante el cambio climático? ¿Cómo podemos estar prevenidos y adaptarnos a él? La ciencia trabaja en ello y nosotros podemos contribuir apoyándola, pues el conocimiento es la mejor herramienta. Conozcamos este reto para impulsarlo. La huella de la influencia humana es evidente en muchos aspectos del cambio climático. Todos estamos ya sufriendo sus consecuencias y para ello es importante estar prevenidos. Por ello, este reto consiste en desarrollar capacidad preventiva y de adaptación en toda la sociedad. La estrategia principal es contar con un Centro Nacional de Acopio, distribución y análisis de datos atmosféricos y oceánicos. Este puede lograrse con investigación interdisciplinaria, que identifique la vulnerabilidad al cambio climático a nivel local y regional,
y las formas de disminuirla. Con programas y estrategias locales y regionales de prevención al cambio climático, que involucre a ciudadanos, funcionarios y científicos, estaremos preparados para afrontar las contingencias. Además, el conocimiento tradicional de las poblaciones, junto con el conocimiento científico, es la combinación perfecta para encontrar soluciones adecuadas en cada región. Podemos elegir este reto para que sea prioridad en las políticas públicas del nuevo gobierno. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya es tiempo. Dale un sí a la ciencia. Pues se trata de darle un sí a la ciencia y de elegir cuáles son los temas que nos parecen prioritarios. Veíamos en esta cápsula, Amparo, que el postulado, digamos, de este reto es desarrollar la capacidad de prevención y adaptación a los efectos del cambio climático. Y yo te preguntaría, hay gente que todavía dice, no es cierto que los efectos del cambio climático son producto de lo que nosotros hemos hecho como generación o como generaciones. ¿Qué tiene la ciencia que decir al respecto? Bueno, la ciencia ya lo ha dicho y realmente los expertos en la materia, no hay duda, digamos que es más del 97% de todos los que trabajan el tema de clima, atmósfera y esto, que están convencidos que uno, que hay un calentamiento general y que el clima está cambiando, dos, que el hombre tiene mucho que ver en ello. Todavía no sabemos muchísimas cosas, no sabemos mucho hacia dónde van a ir muchos de los cambios, necesitamos mucha observación, mucha investigación, no sabemos en términos regionales y locales los efectos en muchas de los procesos naturales, en muchas de las actividades humanas, cómo van a ser afectadas, pero lo que sí sabemos es que hay un cambio. Eso es totalmente, es inequívoco, como dice el IPCC. Tú has dicho también que el cambio climático es el problema ambiental más importante que tendremos en el siglo XXI. Sí. Sin ser catastrofistas, sino más bien proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a todo el deterioro ambiental que ya tenemos, a toda la crisis ecológica que de alguna manera hemos provocado con nuestras actividades o con diferentes actividades, se suma ahora, y se mezcla, porque de alguna manera esa crisis ha sido también ocasionada por estas actividades. Lo que tenemos ahora es que muchos de los efectos que ya iba a tener este deterioro del medio ambiente, con un aumento de temperatura, con un cambio en los patrones de lluvias, de vientos, de humedad, con aumento de lluvias torrenciales, con aumento de sequías extremas, va a potenciar todos los problemas que ya teníamos. Entonces, al sumarse y hacerlos más graves, y al desconocer los impactos que puede tener, porque nos presenta formas nuevas de interacción dentro de la propia naturaleza, es el reto más fuerte y más importante que vamos a tener en este siglo. Tú has dicho también que la peor o la mayor vulnerabilidad que tenemos es la ignorancia. Sí. Y esto ocasiona que todavía en nuestros días se sigan construyendo casas en lugares de altísimo riesgo, que se sigan abusando de la tala de árboles, en fin, una serie de cosas que parecerían cosas del pasado, ¿no? Sí, así es, porque si nosotros consideramos que estamos enfrentando una situación que la humanidad no había vivido, en términos de que vamos a ver cambiados los patrones con los que podíamos o sabíamos cómo manejarnos con respecto a la naturaleza, entonces el no apoyar, el frenar la investigación local, la observación, el intercambio de experiencias entre distintas áreas, porque cambio climático tiene que ver realmente con todo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con cómo construimos y dónde vamos a construir nuestras casas, tiene que ver en cómo nos vamos a transportar, cómo vamos a utilizar la energía, qué tipo de desarrollo vamos a tener
para poder conciliar nuestra relación con la naturaleza. Entonces, el que no se apoye suficientemente cómo conocer eso, cómo desarrollar nuevas tecnologías, cómo desarrollar un conocimiento y acciones preventivas, pues lo que hace es hacernos más vulnerables. Bueno, y como el tema de cambio climático tiene que ver con la salud, pasamos ahora con nuestro siguiente invitado. Recordándoles a ustedes las vías de contacto, vamos a ponerlas ahora en pantalla, los números telefónicos para que nos llame, para que participe con nosotros en este programa, y yo le invitaría también a que participe y que pueda llevarse uno de estos paquetes que les hemos preparado. Ahí está viendo usted, 5622-8728, 5622-8720 y el 5622-8718. Aquí está viendo, por ejemplo, algunos de los artículos promocionales de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. También tenemos un correo electrónico a mirador@coaed.unam.mx. Y yo le haría una pregunta para que también pueda ustedes llevarse este paquete, ¿no? Este kit que les hemos ofrecido, que es, ¿cuál le parecería a usted, cuál podría ser su propuesta de la forma más original de promover la agenda ciudadana? A ver qué ideas tiene nuestro auditorio, por ahí van a salir algunas ideas creativas. Bueno, ¿qué se le ocurre que pudiera ser una forma original de promover la participación en esta agenda ciudadana? Decíamos, cambio climático se relaciona con salud, se relaciona con medio ambiente, y por eso están aquí nuestros tres invitados. Yo le preguntaría, antes de ver la cápsula de lo que tiene que ver con el reto que nos presenta el tema de salud pública, ¿cómo se llegó hasta esto? Porque el tema de salud pública es amplísimo y hay una gran cantidad de necesidades, y ustedes están postulando en su reto conformar un sistema integral de salud de alta calidad para toda la población. ¿Cómo se llegó? ¿Qué embudo se utilizó para poder llegar a este tema, doctor? Muy buena pregunta, Ángel. Bueno, mira, estamos acostumbrados a pensar que la investigación en salud y particularmente la investigación en medicina tiene que ver con los laboratorios, con los descubrimientos genéticos, con los descubrimientos de nuevos medicamentos, con el desarrollo de pruebas diagnósticas sofisticadas y tecnologías complejas. Pero no terminamos de entender que la verdadera fuente de la salud es lo que somos y lo que hacemos día con día. Y la posibilidad de mantener desde que nacemos hasta que llegamos a la tumba un contacto constante con una fuente de atención que nos permita ordenar mejor nuestras vidas. El reto para la atención a la salud, el reto para la medicina no es atender enfermos. El reto es mantener sana a la población. Entonces, ¿cómo le hacemos para traducir toda esa parafernalia y lograr que cada persona, cada día, si lo necesita, esté en contacto y pueda utilizar todos los recursos que tenemos para su servicio? Entonces, tenemos que llevar la investigación ahora al terreno de volver a una actividad cotidiana, el contacto con el sistema de salud. Y esa es la base de la idea que acabas de expresar. Vamos a ver esta cápsula que ha preparado el equipo de la Agenda Ciudadana para que conozcamos a fondo el reto de salud pública. ¿Cómo garantizar que toda la población de México tenga acceso a servicios de salud de calidad? Porque todos, incluyendo a quienes viven en localidades alejadas, merecemos tener servicios de salud realmente de calidad. Conoce las estrategias de este reto y decídete por él. Hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud, considerando tanto comunidades urbanas como rurales. Unificar el sistema de salud para garantizar el acceso igualitario a servicios integrales de alta calidad. Esto apoyado con mecanismos financieros. Formar y capacitar profesionales competentes para el Sistema Nacional de Salud. Con el conocimiento científico, la ejecución de estas estrategias y la participación ciudadana, el sistema de salud pública será más eficiente y equitativo. Este reto puede incluirse en las políticas públicas del nuevo gobierno como tema prioritario, y todos los mexicanos podemos elegirlo. Conoce los diferentes retos y decide cuáles son los más importantes para la vida social, económica y científica de México. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¡Ya es tiempo! Dale un sí a la ciencia. Dale un sí a la ciencia, de eso se trata.
Y bueno, ya veíamos en esta cápsula justamente que no es reto menor el querer que toda la población pueda tener un sistema integral de salud de alta calidad, o sea, no solamente el poderle proporcionar una atención primaria, básica, sino realmente un sistema de salud de alta calidad. México tiene ya la capacidad a nivel de gente formada, de cuadros formados, para poder ofrecer un sistema de salud de alta calidad. Nosotros creemos que sí. Sin embargo, es necesario empezar a cambiar a partir de ahora y hacia el futuro nuestra forma de crear estos profesionales y de ofrecerles un ámbito adecuado de trabajo. Mira, no solo la medicina, todas las ciencias han apostado por lo que llamamos el especialismo. Todo mundo quiere ser el que sabe todo de muy poquito. Entonces, cuando lo ves en términos de la persona, te vas a encontrar de repente un médico que dice, yo sé del corazón, pero de lo demás no me digan, o yo sé del cerebro, pero de lo demás no me digan, pero tú eres un individuo que tiene corazón, tiene cerebro, tiene hígado, tiene todo, ¿sí? Y no podemos nosotros conformarnos con decirte, bueno, pues yo te voy a ver en esto y te voy a mandar con otro, y a lo mejor ese otro ni se entera de lo que yo pienso y de lo que yo hago. Entonces tenemos que encontrar un nuevo profesional que asuma la responsabilidad de tratar con los individuos, con las familias, con los grupos poblacionales, y ya no nada más con el órgano o con el pedacito de órgano a veces, porque hay subespecialidades que ya nada más tocan un pedacito del pedacito que ya tenían anteriormente definido. Entonces tenemos que ir a la par. El conocimiento del médico que ve de manera integral al individuo tiene que ser mucho más amplio. Tiene que ser profundo, pero tiene que ser mucho más amplio. Entonces yo creo que ya los tenemos, yo creo que tenemos que reorganizarnos, creo que tenemos que encontrar la forma para que la persona el día que necesite, simple y sencillamente diga, yo voy con mi médico, sé quién es, sé dónde está, sé dónde encontrarlo, a cualquier hora, a cualquier día, y ese médico es el que me va a ayudar a tener todo lo que necesito para poder mantenerme en mejores condiciones y para vivir una vida mejor. Finalmente, la salud es un elemento, es un insumo indispensable para el buen desarrollo de la sociedad, pero si tenemos una sociedad de individuos enfermos, de individuos limitados, pues entonces esa misma sociedad tendrá una limitación para las metas que se quiera poner en todos los demás campos de su actividad. Cuando hablamos de un sistema integral, estamos hablando entonces de la infraestructura, estamos hablando de recursos humanos, de la formación de profesionales, y estamos hablando de una cultura de la prevención, estamos hablando de muchas cosas para lograr esto. Sí, mira, hace poco, en septiembre del año pasado, las Naciones Unidas tuvieron una reunión en la que se analizaron los grandes retos para las sociedades del planeta. Y uno de ellos, en el campo de la salud, son las enfermedades crónico-degenerativas. Un ejemplo de ello es la diabetes. Es la causa de muerte más común en México hoy en día. Entonces, si nosotros pensamos en que lo que vamos a tener son grandes hospitales donde la gente se va a ir a morir de diabetes a muy alto costo, pues estamos equivocados. Lo que queremos es que esa persona sea identificada tempranamente, sea controlada, se limite la posibilidad de que desarrolle diversas complicaciones y viva una vida mejor. Entonces eso solo lo vamos a lograr cambiando hacia la prevención. Y para la prevención, el insumo fundamental es el mismo individuo, la persona que va y busca oportunamente la atención necesaria para que todo esto se pueda lograr. Este es uno más de los retos que usted puede encontrar sobre la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es uno de los 10 retos y bueno, otro más que se vincula también con lo que estamos hablando con cambio climático y con salud pública es el de medio ambiente, y ese es el que coordina la maestra Mireya Imas, que es incluso también coordinadora del Programa Universitario del Medio Ambiente. Vamos a ver rápidamente la cápsula que presenta este reto y nos adentramos para poder conocer más sobre él. ¿Qué significa detener y revertir el deterioro ambiental? ¿Es posible vivir en armonía con las demás especies del planeta? Todos podemos hacer algo por nuestro planeta. Ser parte de la solución no es difícil, es cuestión de actuar. Los seres vivos somos parte del ambiente. Cuídalo y súmate a esta iniciativa. Te invitamos para hacer de nuestro país un ejemplo en el cuidado ambiental. Conoce las estrategias. Conservar los suelos con tecnologías específicas para recuperarlos.
prevenir su pérdida y fertilizarlos sin generar contaminación. Disminuir la generación de basura gracias a la producción de materiales reciclables no contaminantes y evitar que la basura termine en rellenos sanitarios o tiraderos. Conocer, conservar y aprovechar sustentablemente la riqueza biológica de nuestro país. Y por último, mejorar la calidad del aire con tecnologías de identificación y monitoreo de los contaminantes, así como para reducirlos. Nosotros podemos contribuir para que la ciencia beneficie nuestra vida diaria. Los mexicanos, por primera vez, tenemos la oportunidad de elegir y hacer que el cuidado del ambiente sea un tema prioritario en la acción del gobierno. Decide cuál es el reto más importante que enfrenta hoy México. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya es tiempo. Dale un sí a la ciencia. Sí a la ciencia, y esta es una oportunidad inédita en México, porque realmente muchas veces cuando se hacen algún tipo de sondeos con la población que tienen que ver con ciencia, es sobre la percepción de la ciencia y sobre la percepción de los científicos, pero no sobre las cosas que a las personas les interesaría que la ciencia investigara. Y creemos que el tema de medio ambiente es un ejemplo de ello, que llama mucho la atención, por ejemplo, porque ha habido un trabajo fuerte con los niños y desde pequeños se van metiendo en esta temática del medio ambiente. Yo te preguntaría, Mireya, ¿cuál es, bueno, estamos viendo los teléfonos en pantalla para que también el público pueda comunicarse con nosotros? Ya vieron las cápsulas de los 3 retos. Si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro sobre estos retos, aprovechemos que están aquí los coordinadores de estos temas. Mireya, ¿qué vinculación tiene la investigación científica con el medio ambiente? De repente pareciera que es más una cuestión de activismo, de defensa de los recursos naturales, pero ¿dónde está la ciencia y la investigación del medio ambiente? Bueno, mira, tiene muchísimo que ver, y para hilar un poquito con lo que comentaban mis colegas, sobre todo con el tema de preventivo, tanto en cambio climático como en salud, como en el tema de medio ambiente, preventivo es uno de los temas más importantes. Y para poder prevenir tienes que conocer qué es lo que vas a prevenir, cómo lo vas a prevenir y cuáles son los elementos que se ven afectados por las consecuencias de no prevenir. Y en este sentido, pues la ciencia tiene todo que ver, porque en el tema, así como en el tema de cambio climático, en el tema de salud, en el tema de medio ambiente, hay muchísimas cosas que no conocemos. De hecho, muchas de las consecuencias del cambio climático, de lo que está ocasionando el cambio climático, son procesos naturales que todavía desconocemos, que tienen que ver con el ámbito de lo ambiental, todos los ciclos biogeoquímicos, el comportamiento de los ecosistemas. Realmente no sabemos cuáles son los umbrales, cuáles son los límites, e incluso en el caso de nuestro país, uno de los más diversos del planeta, ni siquiera conocemos toda nuestra diversidad biológica. No conocemos la situación de la calidad bueno, cantidad sí, pero no calidad de nuestros suelos. Desconocemos desgraciadamente qué está pasando con los residuos que estamos generando como sociedad. La calidad del aire la estamos impactando de muchas maneras, pero todavía tenemos ahí grandes espacios de oportunidad de conocimiento que se relacionan muchísimo con el tema de cambio climático, como es todo el tema de los aerosoles y los núcleos el carbono negro, etcétera, que son dañinos a la salud, que impactan en el calentamiento climático y que son un tema ambiental. De manera que hay una profunda vinculación incluso con el tema de salud, o sea, finalmente, ¿cuántos de los padecimientos que tienen los mexicanos podríamos pensar que tienen que ver con una vinculación con el medio ambiente? Bueno, yo creo que en general no nos libramos de ningún diagnóstico que no tenga relación con el ambiente. O sea, la salud de una persona es sus genes y el ambiente. Y realmente para que se puedan expresar los genes, pues el ambiente es la fuerza más importante. Entonces yo creo que tenemos que caminar de la mano. O sea, no podríamos pensar en que vamos a vivir, no sé, con mascarillas, ¿no? Para no estar respirando los gases contaminados, o qué vamos a hacer cuando queramos tomar agua o consumir cualquier alimento si están llenos de sustancias tóxicas, químicas, etcétera. Entonces realmente no podemos sustraernos a este problema. Y en el caso de los desastres de origen natural,
también hay unos índices importantes que tienen que ver con muertes y que tienen que ver con enfermedades. Sí, tiene muchísimo que ver cómo esté el ambiente ahora y cómo actuemos sobre él para prevenir cuestiones de enfermedades. Hay muchas enfermedades que se van a difundir o a distribuir más con los cambios de temperatura, de humedad, todo esto. Muchos otros de los cambios tienen que ver incluso con políticas de población ante sitios, ante sitios en donde no conocemos suficientemente cuál va a ser la respuesta del ecosistema después de algún evento extremo. Entonces, realmente la investigación en todos estos temas está profundamente ligada. Y yo diría que el reto es cómo hacemos para impulsar toda la investigación. Ese es parte del gran reto que tiene, por supuesto, esta iniciativa de la Agenda Ciudadana. Yo los invito a que participen con nosotros. Les recordamos rápidamente las vías de contacto y les recordamos que les ofrecimos unos paquetes con los artículos promocionales de la Agenda Ciudadana. Les hicimos una pregunta: ¿cuáles son sus propuestas, las más creativas, para poder promover una iniciativa de este tipo? Las vías de contacto: 5622-8728, 5622-8720, 5622-8718, el correo mirador@coaed.unam.mx, o también en el Twitter Agenda CMX, o en Facebook Agenda Ciudadana MX. Vamos a una pausa, continuamos en este Mirador Universitario. Sola narración histórica tendría que ser suficientemente atractiva para empujar a la gente a querer saber más. Bueno, que continúa con nosotros en este Mirador Universitario, dedicado a esta serie a la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, hay ya muchas llamadas del público, afortunadamente. Creo que es un tema que les
les despierta mucha inquietud y hay algunas propuestas interesantes también de cómo hacer promoción de esta agenda ciudadana. Laura Tirado, un saludo al panel y solicita que el horario sea más tarde. Bueno, estaría muy bien que hubiera una repetición o algo así, pero bueno. Miguel Ángel Ramírez, una manera de transmitir y hacer pública es por internet, haciendo videos y transmitirlo en las escuelas. También María del Carmen García dice, como madre de familia, es importante generar charlas en las escuelas para informar a los niños, a las mismas familias. Felicidades por estos programas. Y creo que ahí las familias juegan un papel importantísimo en todo esto. A veces nada más pensamos en los medios de comunicación, pensamos en los maestros, pero también pensar en las familias creo que se vuelve determinante. Finalmente, las madres, los padres, los tíos se convierten en buenos divulgadores cuando tienen buena información, ¿no creen? Bueno, vamos rápidamente. Tenemos en la línea telefónica al doctor Benjamín Martínez López. Él participa en el reto de lo que tiene que ver con cambio climático. Es parte del equipo coordinado por la doctora Amparo Martínez. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Nos interesa muchísimo conocer desde tu punto de vista, Benjamín, ¿qué es lo que necesitamos saber realmente? ¿Qué nos falta por saber para poder tomar acciones más decididas en torno a la prevención y al entendimiento de lo que tiene que ver con el cambio climático? Bueno, antes que nada, toda la población debería saber que el problema es real, o sea, el calentamiento global del planeta es irrefutable. El gran problema es que ese calentamiento no se va a reflejar uniformemente en todo el globo. De hecho, hay zonas que se calientan, pero también hay zonas que de hecho se enfrían un poco. Aquí en México es el caso en parte del territorio nacional cerca del estado de Michoacán, Jalisco. Hay una parte por ahí que hay una tendencia negativa de la temperatura. Pero básicamente el gran problema, creo yo, es que se minimiza el problema por las grandes potencias, es decir, no se ha legislado de una manera global quién paga por afectar al medio ambiente. Y mientras eso siga sucediendo, podrá haber 1000 discursos, por ejemplo, sobre energías limpias, pero cuando no se premia al productor que genera esa energía utilizando métodos totalmente limpios, y al contrario premia al productor que genera energía utilizando, por ejemplo, carbón o diésel, pues entonces algo está mal ya de entrada, ¿no? De manera que no solamente es el que la ciudadanía lo conozca, sino también los tomadores de decisiones. Claro, o sea, creo que es lo más importante, ¿no? O sea, no sé si usted sabe, pero por ejemplo, aquí en México la Comisión Federal de Electricidad simple y llanamente compra la electricidad al que se la vende más barata, ¿no? Entonces, si se genera electricidad quemando carbón, pues cuesta cierta cantidad. Si se generara electricidad utilizando energía eólica o, por ejemplo, energía solar, pues saldría más cara, ¿no? Entonces, pues obviamente, si se compra lo que se produce, no importando que se dañe el ambiente, pues entonces estamos en un doble discurso, ¿no? Claro. ¿Podríamos pensar que hay algún territorio del país, alguna zona del país que tenga peores consecuencias de lo que no hemos prevenido en temas de cambio climático? Bueno, indudablemente un problema muy grave es en la parte central y norte del país, ¿no? Por precisamente su ubicación. Digamos, ahí es una zona donde precisamente dominan altas presiones y es seco. Entonces, lo que se está temiendo es que esas zonas, por ejemplo, se van a hacer más secas, ¿no? Pero indudablemente hay zonas que de hecho les va a ir mejor, ¿no? Por ejemplo, pueden tener más lluvia, pueden tener temperaturas un poco más benignas. O sea, realmente hay perdedores y ganadores, pero en su conjunto el planeta puede llegar a un punto en el cual ya no haya retorno posible, ¿no? Pues queremos agradecer muchísimo su intervención, doctor Benjamín Martínez López. Ha sido un trabajo importante el que ha hecho este equipo coordinado por la doctora Amparo Martínez. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. De nada, hasta luego. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto? Bueno, yo creo que ese es un tema bien interesante que lo comentaba Benjamín. Hay ganadores y hay perdedores. Y yo creo que ahí hay un gran tema que como sociedad planetaria tenemos que dilucidar y vencer esas inercias,
porque ciertamente hoy quienes creen que van a ser ganadores, yo creo que al final del día perdedores vamos a ser todos como humanidad, pero aquellos que hoy creen que pueden ser ganadores, como por ejemplo explotar nuevos yacimientos de petróleo en el Ártico, etcétera, lo único que están es viendo la historia de la humanidad en una visión muy cortita. Están viendo por intereses inmediatos y realmente están siendo enormemente irresponsables, no solo con las generaciones actuales, sino con las generaciones futuras, porque ¿qué planeta les vamos a heredar? Porque el calentamiento climático y sus impactos están claros. Bueno, los impactos los están todavía estudiando, pero el calentamiento está claro. Y los beneficios que pueda traer a pequeños grupos de poder, que son quienes están frenando no solo la política, sino en muchos casos los fondos para la ciencia en estos temas, tienen una visión demasiado pequeña y demasiado egoísta. Y no se ha llevado se ha llevado al extremo, o sea, se ha visto la prioridad económica, se ha visto la prioridad comercial, no se ha visto la prioridad de mantenimiento del medio ambiente y no se ha visto la prioridad de salud tampoco. Bueno, mira, yo creo que aquí estamos hablando de un problema de mucho fondo. O sea, realmente, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en general en la sociedad? Lo que está diciendo Mireya, pues bueno, nos debería de poner el foco rojo, porque mientras el motivo principal sea la ganancia económica, pues todo lo demás carece de sentido. Tenemos que entender que el motivo principal de estar aquí es vivir una buena vida, no acumular recursos económicos. Entonces yo creo que tendríamos que llevar la discusión a un terreno mucho más amplio, porque no va a ser por la buena que las personas que pueden ganar mucho dinero de pronto digan, mejor ya no voy a ganar tanto, ahora voy a actuar de una manera más solidaria con la humanidad y voy a ir configurando un planeta más amigable para que todos vivan mejor. Esto es algo que no está sucediendo, ¿no? Y no le vemos el horizonte por el momento. En ese sentido, a mí me parece que precisamente esta agenda ciudadana, eso es lo que quiere, involucrar a los ciudadanos en esto. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo que va a pasar con cómo queremos que se viva en este planeta. Si no somos capaces de meternos, de intervenir, de organizarnos socialmente, este no es un problema individual que cada quien tenga que vivir a solas, es un problema de organización social, es un problema de qué tipo de país queremos, qué tipo de mundo queremos. Y para esto lo único que hay es realmente la participación, porque estamos realmente frente a intereses muy fuertes, tanto de quienes tienen intereses inmediatos económicos, como de el resto y la mayor parte de la humanidad que tiene interés en vivir mejor. Podríamos pensar que, por ejemplo, en el caso de salud pública, hay que ser equilibrados con los temas, entonces también tenemos que hablar de salud pública, pero esto que tiene que ver con la cuestión de los intereses, el que no tengamos hasta este momento, a pesar de una muy buena trayectoria, cuando vemos algunos casos así como aislados de grandes desarrollos en materia de medicina y que lo vemos en las noticias de por primera vez en México o en América Latina se hace un trasplante de tal, o México ha logrado este tipo de avances, pareciera que son como chispazos de repente. Pero el que no se haga de forma permanente, el que no se haga de forma planificada y el que estemos viviendo un sistema de salud con muchas deficiencias, ¿también obedece a este tipo de intereses? Desde luego. De favorecer un sector privado, digamos, por ejemplo. Pues sí, mira, te pongo un caso. El asunto de los trasplantes es algo que llama mucho la atención de la población. Decir, wow, se hizo un trasplante de corazón, o se hizo un trasplante de pulmones, o se hizo un trasplante de hígado, o se hizo un trasplante de riñón. Pero si tú ves el escenario nacional, tenemos en el caso nada más del riñón, que en México se hacen por allí de unos 5,000 trasplantes de riñón por año. El número de personas que tienen insuficiencia renal terminal por año son más de 120,000. Entonces, ¿qué vamos a lograr con 5,000 trasplantes? ¿Quién los recibe? Entonces, es muy probable que la distribución de estos trasplantes sea más vinculada a otras funciones que no son exactamente las mejores posibilidades de recuperación de los ciudadanos. Entonces, tal vez tengamos que llegar al escenario de discutir, bueno, ¿quién es la prioridad? ¿Van a ser los jóvenes cuando tienen estas condiciones? Un joven que reciba un trasplante de riñón y que tenga posibilidades de una mejor vida a largo plazo, ¿o va a ser una persona de mi edad que tiene alguna enfermedad crónica y que le quedan pocos años de vida pero tiene dinero para pagar
el trasplante. Entonces no podemos dejar en manos de la capacidad económica, del poder económico, las posibilidades de beneficio de la sociedad. Tenemos que intervenir, el gobierno tiene que intervenir, generarse políticas públicas de verdadera efectividad para que los ciudadanos tengan las mejores posibilidades de desarrollo. Tenemos también en la línea telefónica ahora al doctor Enrique Martínez Meyer. Él colabora en el equipo de la maestra Mireya Imaz, que está presentando el reto de medio ambiente. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, nos interesa muchísimo desde su punto de vista también conocer qué es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de generar una cultura, en medio de todo lo que estamos tratando en el programa de hoy, de cómo generar una cultura de la prevención, en una cultura de poder entender, podernos sensibilizar sobre los temas que tienen que ver con cómo lo que nosotros hacemos finalmente tiene una repercusión. ¿Cuál sería la forma que usted propone, doctor, para promover esta cultura que sea mucho más cercana a la población, que sea mucho más efectiva? Bueno, en términos de medio ambiente, definitivamente la clave está en el flujo de la información hacia la población, la educación y otras formas de transmitir la información sobre la situación medioambiental en la que estamos nosotros inmersos, que en realidad es una situación bastante delicada y pues no es del conocimiento general. Yo considero que conforme la población vaya enterándose de cuáles son los problemas ambientales y esos problemas ambientales cómo repercuten en nuestro día a día, pues la gente será más consciente de sus actividades y de cómo ir reduciendo los impactos en el ambiente. ¿Podríamos decir que se ha ocultado información? No, yo no pensaría que se está ocultando información o que se ha ocultado información. Yo creo que simplemente no ha habido los vehículos adecuados para transmitir la información que se está generando desde la academia, por ejemplo. En algunos casos sí se manipula la información o no se presenta de forma completa o se presenta de forma digamos manipulada. Claro. Cuando se habla de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, y muchas veces nos gusta muy pomposamente decir México ocupa el 5º lugar en tales especies, el 4º lugar en tales otras, pero realmente conocemos lo que tenemos, o sea, realmente, aparte de lo que planteaba la maestra Mireya, ¿realmente podemos cuidar lo que no sabemos que tenemos? Pues no sabemos lo que tenemos en su totalidad, pero sí tenemos una buena estimación de lo que existe en el país, porque conocemos lo suficiente como para poder estimar de lo que no conocemos. Entonces, un ejemplo. Sabemos que tenemos alrededor de 570 especies de mamíferos ya documentadas, conocidas, pero sabemos que existen todavía algunas, un 10% más, que no conocemos. Ahora, ¿podemos cuidar lo que no conocemos? Sí podemos cuidar lo que no conocemos, porque si nosotros nos dedicamos no a cuidar especies, sino a cuidar los lugares en donde viven las especies, aún sin conocerlos las estamos protegiendo. ¿Podríamos decir que realmente nuestra biodiversidad está amenazada? Sí, no, definitivamente eso es un hecho innegable. Y no nada más nuestra biodiversidad, hablando de México, sino la biodiversidad del planeta está amenazada. Y a unos niveles que son muy preocupantes. Le voy a dar un dato muy interesante que en los análisis recientes que se han hecho a nivel mundial, estamos viviendo un periodo de extinción de especies tan crítico posiblemente como el periodo que se vivió en la extinción de los dinosaurios, imagínense. Son lo que se llaman extinciones masivas, y hay científicos en diferentes partes del mundo, incluyendo en México, que han hecho análisis sobre estos procesos de extinción
sugieren que las tasas de extinción actuales, provocadas por las actividades humanas, se asemejan a procesos de extinción antiguos, como le digo, el de los dinosaurios. Y eso es sumamente grave. Significa que a finales de este siglo, del siglo XXI, podríamos perder la mitad, por ahí de la mitad, de todas las especies en el mundo que aún ni siquiera conocemos, incluidas aquellas que aún ni siquiera conocemos. Y nosotros en nuestra soberbia, sintiéndonos los amos de este planeta. Muchísimas gracias por esta reflexión, doctor Enrique Martínez Meyer, investigador titular del Instituto de Biología. Hay mucho que hacer en ese terreno y creo que en ese papel comunicar esta información, la comunicación de la ciencia toma también un lugar preponderante. O sea, cómo informar a la población de lo que está ocurriendo, de los riesgos que estamos en los que estamos cayendo y las medidas que podemos tomar. Realmente creo que esa es la contraparte y la prevención que podemos desarrollar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, hay varias llamadas del público, aunque sí nos deja frío esta información, pero bueno, hay algunas propuestas de cómo, de la pregunta que le hicimos al público sobre cómo promover la agenda ciudadana de ciencia, tecnología e innovación, y sobre todo cuando oímos esa serie de reflexiones, consideramos que es algo que tiene que convertirse en permanente. Tiene que haber este flujo de información hacia la ciudadanía y que la ciudadanía también tome partido, diga, yo creo que esto tiene que hacerse, esta investigación, tiene que haber estas prioridades. Martín Torreblanca dice, yo creo que la participación de la iniciativa privada y la sociedad civil formen parte de esta esfera política. Importante. Marco Tulio Cisneros de Nezahualcóyotl nos dice, si la ciencia y la tecnología ha sido utilizada para explotar de manera más intensa al prójimo y la naturaleza, ¿cómo podemos revertir los fines para los que fueron hechos? ¿Algún comentario de esto? Bueno, evidentemente también cambiar la forma en la que la ciencia se relaciona con la sociedad es uno de los retos que tenemos, porque la ciencia no es neutral, también hay formas de manejarla y de llevarla. Sabemos que gran parte del esfuerzo científico se utiliza en el armamentismo, por ejemplo, y se ha utilizado para las guerras. Nuestro gran reto es cómo cambiar eso en beneficio de la humanidad y que no se utilice preponderantemente para esto. Y eso también tiene que ver con los ciudadanos y con lo que le exijan a sus gobernantes. Sonia García dice, ir a las escuelas primarias y enseñar a los niños la ley de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Isaac Vázquez nos llama, él es educador, dice, como educador lo que se debería de impulsar más es a los estudiantes con más prácticas en el entorno de la naturaleza. Si de repente pareciera que las poblaciones urbanas se aíslan por completo del entorno de otro tipo de ecosistemas, ¿no? No, bueno, es tan patético que en un estudio que se hizo en escuelas urbanas, pidiéndole a los alumnos que dibujaran pollos, te dibujaban un pollo como lo ven en el súper, o un pollo como lo ven en un plato, pero no al pollo animal, ¿no? Sí. Es realmente patética esta desconexión entre la vida urbana y la realidad. De dónde vienen los alimentos, ya no te preguntes más, los alimentos que ingerimos cotidianamente. Yo recuerdo estas estadísticas que se han hecho entre cuántos alimentos consumían, por ejemplo, qué variedad de alimentos consumían los antiguos pobladores de México, ¿no? A nivel de frutas, hierbas, animales y demás. Estabas hablando de 200 mínimo en la dieta es convencional, digamos, y ahora nosotros consumimos alrededor de 60, o sea, no salimos de ciertas frutas, de ciertas carnes, de ciertos insectos casi no, pero ciertas verduras, bueno, hemos ido reduciendo. Yo creo que así como decía Enrique, así como a finales de este siglo podríamos ir extinguiendo la mitad de las especies, también nos podemos ir extinguiendo como a nivel de capacidades, ¿no? A lo mejor en un siglo vamos a ser la mitad de lo que somos a nivel de consumo, de capacidad de asombro, de tantas cosas, ¿no? Ojalá que no.
Bueno, Georgina Vázquez dice, en mi colonia hay un baldío que genera suciedad y contaminación y por más que se denuncia no se hace nada al respecto. Esto es en la colonia agrícola oriental. Ojalá nos dé la ubicación exacta. Hermilia Lara, el reto es la cantidad de perros que defecan en las calles. Educación para la salud es educar a la gente para que cuando saque a pasar a sus perros levante las defecaciones. Marisela Cázares dice, primero hay que educar a los funcionarios. Bueno, esto es el más grande reto que hay. Sí. Carmen Ramírez está en desacuerdo con que la gente venda arena de la costa, al igual de que la gente ensucie los ríos, pues van a lavar ahí. Dejan botes y bolsas. En Buenavista hay mucha basura en la calle. Nos llama de la colonia Buenavista. Rosa María Cuevas dice, la educación sobre los temas que están hablando es principalmente para los gobernantes, ya que sus acciones generan más problemas que beneficios y no escuchan a la población. Yo creo que gobernantes, sector privado, sector educativo, toda la sociedad, yo creo que estamos carentes de una verdadera educación en estos temas. No sé qué opinen. No solamente dejarlo todo a los gobernantes, ciertamente son tomadores de decisiones, pero yo creo que también hay una responsabilidad compartida. Yo creo que hay una enorme ignorancia en estos temas, generalizada en la sociedad, e incluso muchas veces de gente que está muy preparada. El tema ambiental no necesariamente lo reconoce todo el mundo, el tema del cambio climático o los temas de la salud. Uh-huh. Creo que hay una enorme ignorancia generalizada en la importancia de estos temas y en cómo encararlos frente a en este nuevo siglo. O sea, no podemos seguir pensando los temas ambientales como los pensábamos en el siglo pasado, en los 70s, en los 80s. El tema del cambio climático no existía entonces. El tema de la salud, pues igual, o sea, aquellos grandes intentos de cada vez irnos especializando más y cada vez más y más y más y más, olvidándonos de la prevención, pues vamos como de regreso un poco en esas cosas, y yo creo que en mucho el tema de la prevención va asociado con, lo voy a decir así un poco romántico, pero no es el fondo regresar a la naturaleza, pero sí hay cosas que hacíamos de manera más simple que las hacíamos mejor. Y aquí yo creo que un papel muy importante lo juegan los medios de comunicación. Ahora las sociedades están en mucho regidas, su educación tiene mucho que ver con lo que están viendo todo el tiempo en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, desgraciadamente, atienden más bien a intereses de quien les interesa vender productos que atentan contra la salud, contra el medio ambiente, contra el clima. Entonces, yo creo que ahí sí el esforzarnos porque los medios de comunicación estén más abiertos a la ciencia, al conocimiento, al conocimiento incluso tradicional. Claro, a los saberes tradicionales. A los saberes tradicionales. Estas cosas nos van a ayudar a recuperar como sociedad el conocimiento que estamos perdiendo por unos cuantos lugares comunes que nos dicen. Yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado hoy con nosotros, doctora Amparo Martínez, doctora Malaquías López, Mireya Imas. Gracias también al público que hizo posible este programa y al equipo de la CUAED. Agradezco también a Omar Zunzunagua, que nos llamó y nos hizo algunas propuestas. Los invitamos a que la próxima semana nuevamente nos acompañe en otro programa más de esta serie. Conoceremos otros de los retos y así podrán ustedes decidir y podrán darle un sí a la ciencia. Hasta entonces.